El Comensal, basado en la anécdota de Samuel Gómez. Durante las décadas, la luminaria fue mi segundo hogar, ubicado en un antiguo edificio de la ciudad. Era un lugar de referencia para amantes de la comida y la historia por igual. Sus elegantes salones y su nostálgico ambiente atraían a comensales de todas partes. Pero la fachada de elegancia ocultaba un secreto oscuro que solo yo conocía. Cada noche, como un ritual escalofriante, un comensal solitario entraba en el restaurante, tan regular como que el día iba a venir. Era un hombre vestido con un traje de década de 1940. Su aspecto era inmaculado, pero su rostro estaba oculto en sombras, como si fuera un recuerdo borroso de otra época. Pedía la misma comida que desde hacía años estaba fuera del menú. Una sopa de cebolla, seguida de un filete mignon a la pimienta negra y un vino tinto añejo. Nadie más parecía notar su presencia, como si fuera una figura invisible en la penumbra. Los meseros, cuando recibían esa petición, siempre recomendaban la sección del día, a lo que luego el hombre se esfumaba en una nube de neblina que desaparecía de a poco. A todos nos había pasado por lo menos una vez, y en varias ocasiones lo ignorábamos, lo más que podíamos, pero, claro, siempre llegaba un mesero nuevo que hacía de nuevo la pregunta de ¿qué va a querer cenar? Y el ciclo se reiniciaba. Mi nombre es Samuel, y había estado sirviendo en La Luminaria, restaurante, durante más de 10 años. A medida que pasaban las noches, la curiosidad me empujó a investigar al misterioso comensal. Al principio pensé que podría tratarse de un cliente leal, pero no había registro de que alguien hiciera una reservación en el nombre que daba. Una noche, por fin la curiosidad sacó lo mejor de mí, y decidí hablar con el enigmático hombre en una charla real. Me acerqué a su mesa, mi voz temblorosa porque no era nada apropiado hacer ese tipo de preguntas a los clientes. Le pregunté directamente cómo podría ser que viniera todas las noches, a lo que él levantó la cabeza lentamente y quedé horrorizado al ver que su rostro era solo una sombra de lo que alguna vez fue. Sus ojos eran dos abismos oscuros y sin vida. La carne parecía haberse despegado de a poco del cráneo. No tenía cabello, y el tono de la piel era de un gris extraño, como el tono enfermizo del moho que se expande en todas direcciones. Habló en un tono gélido. Me dijo que él era el dueño de La Luminaria. Luego me reveló una mueca de satisfacción que, décadas atrás, él había dirigido el restaurante con éxito hasta que un incendio había consumido el edificio. Un accidente provocado por su mano, ya que pese a la popularidad del sitio, se gastaba todas las ganancias en el vicio del juego, alcohol y las mujeres. De forma que había pensado que cobrando el seguro del lugar podría empezar con su vida de nueva cuenta. Sin embargo, debido a un error de sus cálculos, había perdido la vida en ese trágico evento. Su espíritu había quedado atrapado en el lugar. A medida que hablaba, el restaurante pareció cobrar vida. Luces parpadeantes, sombras danzaban en las paredes, y voces susurrantes llenaban el aire.
Los demás clientes veían aterrados mientras el espíritu del antiguo dueño del restaurante se manifestaba en su esplendor sobrenatural. Yo también temblaba por el frío que me causaba la aparición. Mi cabeza comenzaba a pesar y la vista se me cerraba. Apenas escuchaba lo que estaba a mi alrededor, además de un silbido que no cesaba. Aquellas palabras del hombre que repetía una y otra vez, como si fuera un rosario perverso. Estaba por caer desmayado cuando sentí que alguien amenazaba al ente, que le arrojaba algo. Pronto me incorporé y cuando pude enfocar la mirada, me di cuenta de que había sido un padre, uno de los tantos comensales que venían a diario al sitio. Seguramente vendría de una de las parroquias cercanas. En nuestra ubicación había muchas. Le agradecí la ayuda y terminé mi turno en ese momento. Desde entonces no volví a trabajar en ese lugar ni a saber nada más del restaurante. Creo que poco después de ese encuentro, el sitio se incendió de nuevo y derribaron el edificio. La casa de los cuadros. Mi nombre es Daniel, y mi vida dio un giro aterrador cuando acepté trabajar en el restaurante La Casa de los Cuadros. Una mansión abandonada que alberga el restaurante y que, aunque había sido remodelada, conservaba los cuadros originales que dejaron los dueños colgados. Tenía una historia oscura que se remontaba décadas atrás, pero el dueño creía que la atmósfera única atraería a más clientes. Pronto descubriríamos que la mansión guardaba secretos inimaginables. El restaurante era conocido por su ambiente encantador y su menú exquisito. Las velas titilaban en las mesas y la decoración antigua creaba una atmósfera perfecta para una cena romántica. Sin embargo, esa sensación de encanto estaba llena de oscuridad y terror. Desde el principio, los empleados hablaban sobre luces que parpadeaban sin razón aparente y voces descarnadas que llenaban las habitaciones vacías en las que aún no se habían colocado mesas ni insumos para recibir clientes. Los rumores de apariciones espectrales se habían extendido rápidamente, pero nadie parecía dispuesto a admitir que algo siniestro estaba ocurriendo. Fue durante una noche de luna llena cuando los sucesos escalofriantes comenzaron a intensificarse. Estábamos sirviendo a una pareja en la habitación principal cuando las luces parpadearon violentamente. La mujer soltó un grito ahogado cuando una figura etérea apareció ante nosotros. Era la aparición de una mujer vestida de blanco, con el rostro demacrado y los ojos vacíos. La pareja se levantó de la mesa en pánico, y mientras intentaba mantener la calma, pude ver cómo la aparición susurraba palabras incomprendibles en sus oídos. Desesperadamente intenté hablar con la figura, pero no parecía consciente de mi presencia. La atmósfera se llenó de un frío gélido, y las luces se apagaron por completo. Cuando volvieron a encenderse, la aparición se había esfumado, pero la pareja estaba en estado de shock. Los otros comensales habían presenciado el evento y estaban aterrorizados. Esa noche los dueños ordenaron que le dieran a todos sus platillos para llevar, y no les cobró un centavo. Por supuesto, luego de ese suceso, los empleados y clientes comenzaron a investigar la historia de la mansión. Descubrieron que décadas atrás, esta había sido el escenario de un horrible asesinato sin resolver. A una mujer le habían quitado la vida brutalmente en la habitación principal, y su espíritu parecía estar atormentando el lugar.
Por eso mismo los dueños del lugar lo habían malbaratado, a precio de risa, con todo y las pertenencias que habían dejado, las cuales eran valiosas y en buen estado. A medida que las noches pasaban, los sucesos escalofriantes se volvían más frecuentes. Los comensales comenzaron a experimentar pesadillas compartidas, en las que la mujer del vestido blanco los arrastraba a un oscuro abismo. Las voces se volvieron más claras y parecía que la aparición estaba tratando de comunicarse. Algunos de los trabajadores nos pusimos de acuerdo. Ya no aguantamos que ese ser nos torturara por las noches. Decidimos buscar la ayuda de un médium local, quien nos guió en un intento de comunicarnos con el espíritu. Fue entonces cuando la verdadera historia salió a la luz. La mujer fantasma de la mansión buscaba venganza contra los descendientes de aquellos que la habían condenado. Desesperados por poner fin a la pesadilla, nos embarcamos en un ritual de exorcismo para liberar el espíritu. La mansión tembló y gemidos llenaron el aire mientras luchaban por liberarla. Pero, a pesar de nuestros esfuerzos, la figura del vestido blanco no desapareció. Permaneció en la mansión, atrapada en un limbo de sufrimiento y enojo que aumentó debido al ritual fallido. Mi tiempo en ese lugar marcó mi vida de manera inolvidable, pero me fui corriendo tan pronto encontré un trabajo nuevo. A menudo me pregunto si algún día la aparición de la mujer del vestido blanco encontrará la paz que tanto anhela, o si continuará vagando por la mansión, susurrando sus secretos oscuros por la eternidad. Cocinero poseído, enviado por Vicente Lomeli. Durante años he sido un chef apasionado, conocido por mis exquisitas creaciones culinarias en un restaurante llamado Le Festin. Pero lo que viví en aquel lugar fue una pesadilla que ningún plato gourmet podría igualar. Todo comenzó con pequeños incidentes. Platos que se caían inexplicablemente, sartenes que se movían solos, y los cuchillos afilados que, de repente, parecían tener vida propia. Al principio pensé que eran accidentes culinarios comunes por las vibraciones del tren que pasaba cerca, o de algún mozo descuidado, pero la sensación de que algo andaba mal se apoderó de mí. Una noche, mientras preparaba una cena para un crítico gastronómico importante, algo inusual ocurrió. Las luces del restaurante parpadearon violentamente y el aroma a quemado llenó la cocina. Cuando miré a la sartén, encontré mi mano dentro de las llamas, sin sentir dolor ni control sobre mis movimientos. Solo fue cuando reaccioné que un sufrimiento intenso me subió por la piel y grité por ayuda. Me tuvieron que llevar al hospital inmediatamente y dejé de trabajar por 3 semanas. Después de ese incidente, las cosas se tornaron aún más horripilantes. Comencé a escuchar voces en mis sueños, susurros que me incitaban a hacer cosas terribles. Las pesadillas se apoderaron de mi mente y mi creatividad culinaria tomó un giro macabro. Mi menú empezó a incluir ingredientes inusuales y repugnantes sin que los anunciara al público. Carne de animales prohibidos, sustancias extrañas y sabores imposibles. Mis clientes habituales se convirtieron en víctimas sin saberlo. Algunos perdieron el apetito para siempre. Otros sufrieron enfermedades inexplicables. Fue entonces cuando comprendí la verdad aterradora. Un espíritu vengativo se había apoderado de mí. Una noche
pude verme en el espejo y mi rostro no era el mío. Era el de un cocinero anterior que había trabajado ahí años atrás. Un hombre que fue injustamente condenado por envenenamiento accidental. Me había enterado que hacía poco había fallecido. Ahora su espíritu, enloquecido, buscaba venganza a través de mí. Cada día perdía más el control de mi propia voluntad. Me forzaba a preparar platos cada vez más grotescos, y era yo incapaz de detenerlo. Los clientes que venían al festín buscaban emociones extremas, pero terminaban siendo parte de un banquete siniestro que yo sabía que poco a poco comenzaría a tornarse mortal si no hacía algo. Llegó el momento de enfrentarme al espíritu que me poseía. En la cocina, mientras estaba solo, me sumergí en un ritual desesperado para expulsarlo. La lucha fue intensa, y los ingredientes se convirtieron en armas en nuestras manos. Cuchillos y especias volaban por el aire en una danza caótica. Pensé que todo estaba por terminar para mí, pero por fortuna me di cuenta de que el ente no soportaba ver su figura en el espejo. De forma que viéndome en la superficie reflejante, pude terminar con la paciencia del espíritu. Y ahora yo era el que lo torturaba, el que lo hacía ver la realidad de su pecado, al menos del que estaba cometiendo ahora contra mi gente. Estuvimos realizando eso por horas hasta que finalmente el ser dejó la posesión de mi cuerpo para irse a esconder a algún otro sitio dentro de mi mente. Después de la aterradora experiencia con el espíritu vengativo en Le Festín, mi vida cambió para siempre. Aunque el restaurante recuperó su reputación y se llenó de comensales que buscaban la exquisitez culinaria que yo proporcionaba, algo dentro de mí seguía roto. Sentía que en cualquier momento ese ser podría regresar a tomar posesión de mí. A medida que los días pasaron, mi mente se llenaba de preguntas sin respuestas. ¿Cómo había sido posible que un espíritu maligno se apoderara de mí? ¿Por qué había elegido utilizarme como vehículo de venganza? Estas interrogantes me atormentaban mientras seguía perfeccionando mi arte culinario. Su influencia persistía de alguna manera. Mis platos se volvían cada vez más oscuros y extravagantes. Mi mente estaba llena de ingredientes horribles, pero los clientes parecían no poder resistirse a la atención de probar mi creación macabra. La pesadilla continuaba cuando las noches se volvían más largas. En mi cocina sentía la presencia del espíritu, como si aún estuviera acechando en las sombras. Mis sueños estaban plagados de visiones espeluznantes, de cocinas en llamas y figuras oscuras que me susurraban secretos terribles. Una noche, durante una cena de gala en el restaurante, ocurrió algo que me dejó en estado de shock. Mientras servía uno de mis platos más extremos, una mujer comenzó a convulsionar y a vomitar sangre. Los comensales se alteraron gritando y pidiendo ayuda, mientras ella yacía en el suelo en agonía. Era evidente que algo en mi comida había causado esa tragedia. El restaurante fue cerrado temporalmente mientras investigaba el incidente. Las noticias de la tragedia se difundieron rápidamente y la reputación del festín quedó manchada para siempre. Aunque sabía que mi cocina había sido manipulada por el espíritu, la culpa y la desesperación me abrumaron. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Consulté a un chamán que me habían recomendado. Juntos trazamos un plan para liberarme definitivamente del espíritu aquel y purificar mi cocina. El ritual de exorcismo fue aterrador. Las luces se apagaban,
Los cuchillos vibraron y los ingredientes se convirtieron en una tormenta caótica alrededor de mí. El espíritu, furioso por ser desterrado, luchó con todas sus fuerzas, pero finalmente la energía conjurada lo envolvió y lo expulsó de mí. Cuando las luces se encendieron de nuevo, me encontré solo en la cocina, al lado del chamán nada más, agotado pero liberado de la presencia maligna. El restaurante abrió sus puertas de nuevo, y aunque la tragedia pasada nunca se olvidó, al menos no habría más sufrimiento causado por mi cocina. A pesar de todo, la experiencia me dejó marcado. Me retiré del mundo de la alta cocina y abrí un pequeño restaurante en un lugar apartado, donde la comida era simple pero deliciosa. Cada plato preparado ahora era un homenaje a la belleza de la comida sin complicaciones, lejos de la oscuridad que había experimentado en Le Festín. Hoy en día mi vida ha recuperado la paz, pero sigo preguntándome si alguna vez seré completamente libre de la sombra de aquel espíritu vengativo. La Reserva, compartido por David Vélez. Nunca he sido una persona propensa a creer en lo paranormal, pero lo que viví en aquella noche en Le Chat Noir, un restaurante de alta gama, me dejó marcado de por vida. Era una noche de celebración para mi grupo de amigos. Habíamos reservado una mesa en ese famoso restaurante para conmemorar nuestro 10º aniversario de amistad. Era un sitio en el que costaba reservar, pero finalmente habíamos podido conseguir una mesa. El lugar estaba lleno de lujo y elegancia. Candelabros de cristal, mesas bien vestidas y un ambiente sofisticado que prometía una velada inolvidable. Sin embargo, no teníamos idea de lo que nos esperaba. La cena comenzó sin problemas. Pedimos los platillos más exquisitos del menú y brindamos con champán por nuestra década de amistad. Por suerte, nos habían dejado en un apartado muy cómodo, donde teníamos la ilusión de ser los únicos en ese sitio. Pero a medida que avanzaba la noche, los incidentes extraños empezaron a llamar nuestra atención. Los platos comenzaron a moverse por sí solos, deslizándose silenciosamente por la mesa. Rápido atribuimos estos fenómenos a una ilusión causada por el champán y las luces tenues del restaurante. Sin embargo, pronto quedó claro que no estábamos frente a simples trucos de la mente. Los cubiertos se elevaron del mantel y flotaron en el aire antes de caer con un estruendo. Copas vacías se llenaron misteriosamente de vino, y los candelabros se balanceaban violentamente sin que hubiera corrientes de aire que los movieran. Las risas nerviosas que habían llenado nuestro grupo se convirtieron en silencio inquietante. Fue entonces cuando empezamos a escuchar los susurros. Voces débiles, indistinguibles, llenaban la habitación. Todos veíamos alrededor, tratando de encontrar la fuente de los sonidos, pero no había nadie cerca que pudiera ser la causante. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal cuando uno de los susurros pronunció mi nombre con un tono siniestro. Era suficiente miedo por una noche, así que decidimos irnos. Aunque los meseros no nos hicieran caso, el miedo era mayor de lo que uno podría esperar. Intentamos salir del restaurante, pero las puertas inexplicablemente estaban bloqueadas. El ambiente se volvió opresivo y frío, como si hubiéramos ingresado en un mundo completamente diferente. En ese momento nos dimos cuenta de que nuestra reserva no era un simple acto,
sino una trampa cuidadosamente preparada por entidades sobrenaturales, con un plan siniestro. Las luces se apagaron abruptamente, sumiéndonos en la oscuridad total. Gritamos como unos locos. Fue entonces cuando comenzamos a sentir sus toques helados, manos invisibles que nos agarraban y nos arrastraban hacia lo desconocido. Los gritos de terror que salían de nuestra garganta se hicieron aún más escalofriantes, pero nadie parecía escucharnos. En ese sitio, un resplandor sobrenatural iluminó la habitación. Frente a nosotros apareció una figura etérea, una entidad oscura con ojos sin fondos que parecían absorber la luz. Nos miró con un desdén inhumano y, en un susurro escalofriante, reveló su plan. Había sido convocada para alimentarse de nuestros miedos y nuestras almas. Nuestra única esperanza fue unirnos a rezar en un acto de valentía final. Dijimos todo lo que sabíamos, pero no había manera de saber si eso funcionaría del todo. Las luces volvieron a encenderse y las puertas se desbloquearon. Salimos del restaurante exhaustos y aterrorizados, pero vivos. Nadie más había presenciado lo que habíamos vivido esa noche en aquel restaurante, y nos miraron con extrañeza cuando salimos, sudando, despeinados y con mucho miedo. La gente nos dio la cena de forma gratuita por lo que pasamos, pero nadie parecía pensar que lo que sufrimos era real. Nunca volvimos a hablar de esa noche, pero nuestras vidas se vieron marcadas por la experiencia. Desde entonces, cada uno de nosotros carga con una parte de oscuridad en su interior, una prueba de que el terror real puede acechar en lugares inesperados. Esto me sucedió cuando ya tenía trabajando un poco más de una semana en un 7-Eleven muy cerca de mi domicilio. Precisamente por eso, y por motivos de seguridad, había elegido trabajar ahí, porque después de salir no tardaba ni 5 minutos cuando ya había llegado a la casa. El primer día que entré a trabajar como cajera, me di cuenta que abajo del mostrador tenía un pequeño altar, aunque tenía una veladora. Esta ya se había consumido. Platicando con los compañeros, supe que ese lugar estaba maldito. Me aseguraron que se movían las cosas y que en ocasiones se escuchaba una risa, al parecer, de una niña. De hecho, algunos aseguraban haberla visto varias veces. Yo sentía que me lo decían solo para asustarme por ser la nueva. Además, era muy joven. Apenas estaba por cumplir mis 18 años. Tal vez me miraba muy ingenua. Aún así, cuando me tocaba salir muy noche, me daba miedo. Apuraba el paso porque, una cuadra antes de llegar a mi domicilio, estaba todo muy oscuro. Lo más terrible es que había una enorme casa abandonada de 2 pisos, por la que a nadie le gustaba pasar por ahí, porque decían que espantaban. Los vecinos e incluso algunos de mis hermanos aseguraban que una niña vestida de blanco se paseaba por toda la cuadra. Llegaba al 7-Eleven, miraba hacia adentro por los ventanales. Luego se regresaba y se desaparecía en esa casa. Ya por la madrugada se escuchaban gritos de una niña que buscaba a sus amigos. La verdad era que yo nunca había visto nada. Si acaso escuchaba maullar a un gato cuando pasaba por ahí. Debo decir que con eso bastaba para sentir un fuerte escalofrío por la forma en que lo hacía. Pero nada más. Una noche, que me tardé casi 1 hora en salir, supe que decían la verdad.
Primero pasó algo extraño en mi trabajo. Estaba haciendo el corte de caja cuando me sentí observada. Creí que era uno de mis compañeros, pero no era así. Volteé de manera discreta buscando por toda la tienda, tratando de encontrar quién me estaba viendo. Como no había nadie, seguí haciendo mi trabajo. Minutos después, se escuchó que se cayeron algunos productos. Uno de los muchachos fue y los levantó. Apenas dio unos pasos cuando de nueva cuenta se volvieron a caer. Todos nos miramos. El empleado lo pensó un momento. Luego los levantó de nuevo. En eso, otros productos del siguiente pasillo también lo hicieron. Se dio la casualidad que iba llegando el gerente, quien sonriendo, en forma de broma dijo que no nos asustáramos, porque seguramente era la niña de blanco. Sabiendo a lo que se refería, sonreí. Me acuerdo que por inercia volteé hacia afuera. Alcancé a ver como una niña pequeña de algunos 6 años, de pelo largo y suelto, pasó corriendo por la banqueta, llevando un gato entre sus manos. Sonreía como si hubiera hecho una travesura. No me dio tiempo de decir nada. Volteé a ver a los compañeros para saber si alguno la había visto, pero cada quien estaba en sus cosas. En eso entró un cliente, saludó e hizo sus compras. Cuando estaba pagando, le pregunté si había visto a aquella niña, pero me aseguró que no sabía de lo que le hablaba. Yo me puse nerviosa porque era la primera vez que la veía. Además, más nervios me daban al saber que en unos minutos tenía que salir y pasar por enfrente de esa casa abandonada que tanto miedo me daba. Estaba por terminar mi trabajo cuando se escuchó que abrieron la puerta. Cuando levanté la mirada segundos después supe que no había entrado nadie. Me salí de mi área para ver los pasillos esperando encontrar un cliente, pero el local se encontraba solo. Me apuré más con el trabajo. Cuando terminé de entregar la caja me despedí. Nada más al voltear rumbo a mi casa y ver aquella calle oscura, me puse nerviosa, pensando que aquella niña podría estar por ahí escondida, esperándome. Aún así caminé repitiéndome para mis adentros que no pasaba nada, a modo de agarrar valor. Me metí entre aquella obscuridad y me puse a rezar. No fue necesario ver nada. El solo hecho de pasar por enfrente de esa construcción abandonada fue suficiente para sentir un escalofrío que me acompañó hasta mi casa. Muy a lo lejos y como siempre que pasaba por ahí, escuché aquel maullido. Recordé que la niña traía un gato, por eso se me enchinó toda la piel. Al día siguiente, ya por la tarde, al ir rumbo a mi trabajo, pasé por aquella casa. Me detuve unos segundos a verla porque nunca lo había hecho. Traté de encontrar algo raro, pero a esa hora la casa no tenía nada de siniestra. Llegué al 7-Eleven y me puse a trabajar. Todo el día transcurrió normal. Nada más ocultándose el sol, algo cambió en el ambiente. En ese momento me di cuenta que siempre lo hacía, pero yo nunca le había prestado atención a eso. También me di cuenta que los compañeros de ese turno se persignaban para iniciar labores. De hecho, le encendieron la veladora al pequeño altar. En un rato que la venta estaba muy tranquila, nos pusimos a platicar sobre eso. Uno de mis compañeros, quien ya tendría unos 50 años, me contó la historia de la niña. 20 años atrás, ahí donde estaba el 7-Eleven era solo un baldío, donde acostumbraban jugar todos los niños de la cuadra. En una ocasión la niña de la casa, que se encuentra abandonada, enfermó y de un día para otro se supo que había muerto. Fue algo tan repentino que algunos vecinos aseguraban que ella ni cuenta se dio de su fallecimiento.
Lo macabro del caso es que aquella niña siguió asistiendo a jugar después de que todos los niños se habían retirado a sus casas. A pesar de que la niña no le hacía nada a nadie, verla vestida de blanco en medio de la obscuridad a altas horas de la noche y gritándoles a sus pequeños amigos, dio pie para que a ese terreno lo consideraran maldito. Años después se construyó el local actual. Durante su construcción, los trabajadores se enfrentaron a cosas paranormales. Les escondían las herramientas, escuchaban risas y llegaron a ver a la niña en más de una ocasión, aunque ellos no sabían que era una muerta. Después que inauguraron el 7-Eleven, comenzaron a ocurrir muchas cosas. Con el paso del tiempo y como las apariciones eran constantes, se aprendió a vivir con esa situación, porque no pasaba de simples travesuras. Después se puso el altar y se le prendió una veladora, pero en ocasiones se les olvidaba encenderla y la niña aparecía. Al platicarle que yo pasaba por la casa abandonada y se sentía una vibra extraña, me sugirió prenderle también una veladora ahí, para que su alma pudiera descansar. Pero la verdad nunca me atreví. Por cerca de un año trabajé en ese 7-Eleven, aunque supe la historia de la niña, y a pesar que cuando se le prendía una veladora no se aparecía, siempre estuve con el miedo de verla otra vez. Ya no vivo por ahí, pero a veces me encuentro a mis vecinos. En aquella casa abandonada que todavía se encuentra por aquel rumbo, al parecer, aquella niña vestida de blanco ya no se apareció. Tal vez alguien sí le prendió la veladora. Lo único que sí se escucha al pasar por ahí es el maullido de un gato. Vivo en Tamaulipas. Esto me sucedió en el año 2008, cuando estaba muy fuerte la violencia en mi ciudad. Una noche relativamente tranquila, me encontraba atendiendo una tienda de conveniencia, un 7-Eleven para ser exacto. Recuerdo que en esa ocasión no había llegado el muchacho que me acompañaría. Eran como las 9 de la noche. Nuestro local se encontraba en un cruce bastante concurrido, donde había 2 gasolineras y otros negocios, como farmacias y venta de comida, que aún permanecían abiertos. De pronto se hizo una balacera. Entró una mujer gritando que la querían matar, seguida por 2 hombres que también huían. Uno de ellos se escondió bajo el mostrador donde yo me encontraba, mientras el otro intentaba meterse por los refrigeradores. La mujer, mientras tanto, asustada, corrió hacia el cuarto frío. Una camioneta de reciente modelo se paró a unos cuantos metros de la entrada del 7-Eleven y bajaron hombres armados y comenzaron a disparar. En medio de esa confusión, quizá por instinto, yo también corrí a esconderme. No podía quedarme ahí. Lo hice en el pequeño cuarto de limpieza. Asustado me acurruqué lo más que pude, cubriéndome con escobas y trapeadores. Las detonaciones seguían escuchándose afuera. Minutos después se escucharon gritos, muchos disparos adentro del local, destrozos y vidrios rotos. Claramente, escuché cómo pasaron frente a mí. Entraron a la bodega y de nueva cuenta los gritos. Después de muchas malas palabras, los disparos fueron ensordecedores. Con todo el terror que una persona puede sentir al verse cercano a la muerte, cerré los ojos y corté la respiración, tratando de evitar que me descubrieran.
Gracias a Dios, no lo hicieron. Algunos hombres caminaron en el interior del local, tumbando las cosas como si buscaran algo. Minutos después que se escucharon el rechinar de las llantas, salí de mi escondite. Asomándome para todas partes, salí de la bodega. Con horror brinqué los cuerpos inertes de aquellos hombres. Alcancé a ver 4 en total. Así logré salir del local y corrí asustado a refugiarme a unas casas vecinas. Aunque ya no hubo balacera, ahí me quedé hasta el amanecer. Cuando regresé al local miré los daños. Las ventanas que quedaron completas tenían impactos de balas. Entré con cuidado porque en el suelo había muchos vidrios y líquidos tirados de todos colores, sobre todo rojo. Los cuerpos ya los habían levantado. Además, sin importar que ahí hubieran matado a algunas personas, la gente casi saquea la tienda por completo durante la noche. Entré al cuarto frío y el escenario era igual de macabro. Todo era un desastre. Botellas rotas por todas partes. Era evidente que habían matado a la mujer que se había escondido. Total que los daños y las pérdidas fueron cuantiosas. El negocio permaneció cerrado una semana, en lo que se hicieron todas las reparaciones y se resurtió de nuevo. Es la ganancia de tener un seguro. Cuando se abrió de nuevo el 7-Eleven, todo parecía transcurrir normal. Solo que, cerca de las 9 de la noche, hora en que habían pasado los hechos sangrientos, se escuchaban gritos que venían del cuarto frío. Los trabajadores asustados aseguraban que quien gritaba era una mujer, pero no había nadie. Los primeros días fueron espantosos, sobre todo para las mujeres que, al escuchar eso, salían asustadas llorando. Nos salíamos del local cuando eso sucedía, e incluso hasta renunció un trabajador, porque aseguraba que una mujer se aparecía llena de sangre. Esto era solo en el cuarto frío, porque por de este lado, donde se encontraba la mercancía en exhibición, pasaban otras cosas. Se abrían los refrigeradores por sí solos. Además se movían las cosas. Por las mañanas siempre amanecían manchas rojas en el piso, en forma de huellas, algunas de calzado, otras de pies descalzos. Por más que se trapeaba con aromatizantes, no se quitaba el olor a muerte. En una ocasión que estaba por llegar al local, me encontré con el personal afuera y muy nervioso. Les pregunté qué estaba pasando. Me dijeron que una mujer había entrado, corriendo, gritando que la querían matar y se había escondido en el cuarto frío. Como responsable del negocio entré a ver. Nervioso busqué por todo el lugar. Para mi sorpresa no había nadie. Hablé con los trabajadores para que me dijeran cómo era la mujer. No podía creer cuando me la describieron. Era la misma que había entrado corriendo aquella noche y la habían asesinado a tiros. En otras ocasiones se hacía la fila para pagar, solo que minutos después las personas desaparecían. Al parecer las apariciones cada vez se volvían más espantosas. También yo me puse nervioso, pero no decía nada. Tenía que dar el ejemplo. Por meses las cosas paranormales se hicieron frecuentes. No nada más lo vivimos los trabajadores. También los clientes eran testigos. Les hablaban al oído o miraban personas dentro de los refrigeradores que les hacían señas. En una ocasión una cajera sugirió lo que a mí no se me había ocurrido: llevar a un padre para bendecir. El día que se iba a hacer, las manifestaciones comenzaron desde temprano, como si presintieran que iban a bendecir el lugar. Se caían las cosas de los estantes, y en más de una ocasión se quedaba atorada la puerta principal, para no dejar entrar a nadie.
Cuando llegó el padre, entró sin ningún problema a bendecir. Otro trabajador nos dijo que teníamos que pintar una cruz en el lugar donde quedaron los cuerpos, para que éstos pudieran descansar en paz. Una noche así lo hicimos, con una pintura previamente bendecida, además rezando algunas oraciones. Pintamos 5 cruces. Después que se llevaron a cabo esas 2 cosas, todas las manifestaciones y los gritos terminaron en cuestión de unos cuantos días. Sin embargo, la sensación de que alguien estaba escondido en alguna parte de la tienda nunca desapareció. Hasta la fecha, ese 7-Eleven está en funcionamiento y las cruces, al parecer, siguen pintadas en el suelo. Ya tengo más de 5 años que no trabajo en ese lugar. Obviamente, aquella tragedia no se me puede olvidar. Mi nombre es Sebastián. Esto que les comparto no solo me sucedió a mí. Fue durante un turno nocturno, cuando trabajaba en un 7-Eleven en una ciudad fronteriza. En ese tiempo contaba con 30 años. En mi ciudad el clima es extremo. En esa ocasión era verano. La temperatura rebasaba los 35 grados, a pesar de ser cerca de las 10 de la noche. Todo transcurría normal, solo con algunos clientes, de esos que más tardan en entrar que en salir. Estábamos platicando con el cajero cuando de pronto entró una persona bastante alta vestida de negro, con una máscara negra también que le cubría todo el rostro, e incluso la boca y los ojos. Se paró en la puerta. Así estuvo sin moverse por unos segundos. No puedo asegurarlo, pero seguramente nos veía. Con ese atuendo parecía una sombra. Por la inseguridad que reinaba en la ciudad y por lo extraño que era eso, nos pusimos nerviosos. Aquella persona apuntó con su dedo, señalándome precisamente a mí. Al hacerlo, levanté las manos para hacerle entender que yo no había hecho nada. Así fueron transcurriendo los minutos. El hombre no dejaba de apuntarme. Todo era una terrible tensión. Después, así como entró, salió del local, no sin antes volverme a señalar, solo que esta vez con su otra mano puso los dedos en su sien y lo movió como jalando el gatillo de una pistola. La verdad, yo me sentí amenazado. Lo miramos como simplemente se alejó, caminando tranquilo como si nada. Los empleados nos quedamos sin entender al 100 lo que había pasado. Después de 1 hora tratamos de olvidar ese incidente, porque así es ese tipo de trabajo. Le toca a uno lidiar con toda clase de gente. Aunque debo aceptar que yo seguía algo nervioso, pero trataba de disimularlo. Siempre nos turnábamos para sacar la basura antes de las 12 de la noche y en esa ocasión me tocaba a mí. Me acuerdo que tomé las bolsas. Salí afuera de manera cautelosa. Lo primero que vi fue que algo negro o alguien que se escondió dentro del contenedor era como una sombra. Me quedé parado unos segundos para procesar aquello que había visto. Luego me acerqué despacio y dije en voz alta que saliera de ahí, porque iba a aventar las bolsas de basura, pero nadie me contestó. Con el pie le pegué al contenedor para que me escuchara quien estuviera ahí adentro, pero todo era silencio. Para evitar problemas puse las bolsas en el suelo. En eso se comenzaron a reír. Estuve seguro que
Aquel sonido venía de adentro del contenedor de basura. Pensando que era una broma de mis compañeros, me subí para revisar. Solo que adentro no había nadie. De hecho, casi estaba vacío. Me bajé y me iba a retirar, pero de nueva cuenta se escucharon aquellas risas. Le di la vuelta al contenedor buscando al bromista. Me volví a subir y molesto dije que no era gracioso. Entré y me puse a mover las pocas bolsas que había, solo para comprobar que no era nadie. En ese momento recordé al hombre vestido de negro y sentí un escalofrío. Podría ser él. En eso escuché unos pasos que se aproximaban. Me salí lo más rápido que pude del contenedor. Escuchando todo aquello, corrí para ponerme a salvo. Entré nervioso buscando a ver si estaban todos mis compañeros. Para mi sorpresa, aquel hombre vestido de negro había entrado de nuevo a la tienda. Al verme me volvió a señalar. Ahora sí no pude evitar sentir un fuerte escalofrío. En esta ocasión, lo noté un poco diferente. Al parecer estaba más alto y respiraba agitado. No dejaba de mirarme. Era evidente de que estaba ahí por mí. Nadie se atrevía a decirle nada. Por segunda vez salió y caminó lentamente. Esta vez sí lo seguí con la mirada para ver hacia dónde se iba. Me di cuenta que enseguida del 7-Eleven se encontraba una camioneta oscura con al menos otros 2 hombres vestidos de igual manera. Mi temor era porque me señalaban a mí. Pensaba que tal vez me estaban confundiendo, y si era así corría el riesgo que al salir me agredieran o me podrían levantar. A esas horas de la noche seguramente nadie me podría ayudar. Como la camioneta no se movía de su lugar, le pedí al encargado que llamara a la policía, aunque al principio se negó diciendo que ese hombre no había hecho nada ilegal. Al final dijo que lo haría. Yo volteaba constantemente para ver si se iban, pero eso no pasaba. Todos nos mantuvimos en el mismo lugar, nerviosos por lo que pudiera suceder. Tal vez habían pasado 10 minutos, que a mí me habían parecido eternos, cuando uno de los compañeros dijo que 2 de ellos se acercaban. Hasta ese momento lo pensamos, porque no habíamos cerrado el negocio con llave, pero ya no hubo tiempo para eso. Los 2 que se aproximaban eran casi idénticos. Se pararon frente a la puerta y comenzaron a secretearse mientras nos miraban. Después de ponerse de acuerdo, pusieron su mano en la cintura, como si fueran a sacar un arma. Cuando esos hombres abrieron la puerta para entrar, se apagaron todas las luces, imaginando que nos iban a agredir quizá para robarnos. Asustados comenzamos a retroceder, tumbando algunas cosas al hacerlo. Fueron segundos de mucha tensión. Recuerdo que chocábamos entre nosotros. Por sus vestimentas era imposible saber en dónde estaban aquellos hombres. Solamente escuchábamos pasos y algunas voces, que perdidos entre la oscuridad no se podía distinguir de quién eran. Existen protocolos para cuando suceden esas cosas, pero en ese momento al menos yo no supe cómo actuar. Cuando por fin aparecieron las torretas de las patrullas, salimos nerviosos. Eran 6 policías los que se bajaron con sus armas en las manos. Les explicamos lo sucedido. 3 de ellos revisaron la parte de afuera y los otros 3 entraron a investigar el establecimiento. De lo primero que nos dimos cuenta fue que ya no estaba la camioneta, y al encender la luz tampoco había ningún hombre. Eso en verdad que fue raro, porque no los escuchamos salir. Hasta parecía que habían desaparecido.
Los policías revisaron todo el interior. Al no encontrar nada fuera del lugar, se retiraron. Nosotros no tuvimos opción. Seguimos trabajando. Estuvimos muy nerviosos de que esos hombres volvieran a aparecer, pero gracias a Dios nada sucedió. Nunca supimos cuáles eran las intenciones de esos hombres, porque no robaron nada ni nos atacaron. Además, de verada, creímos que sí, habían desaparecido, porque no dejaron ningún rastro. Tal vez eran conocidos míos que quisieron jugarnos una broma, muy pesada por cierto. Por los siguientes 2 años que trabajé en ese 7-Eleven, nunca sucedió otra cosa tan siniestra y tan peligrosa como esa. Cena de estupefacientes. Brujería en la comida. Muy buenas noches a toda la comunidad. Desde que era un niño, las historias de la bruja malévola habían rondado mi mente como sombras en la oscuridad. Las advertencias de los ancianos y los cuentos de la noche de tormenta dejaban una marca de temor en mi corazón, pero también despertaban mi curiosidad insaciable. Aquella leyenda, una mezcla de misterio y horror, hablaba de una bruja que poseía el escalofriante poder de lanzar terribles hechizos a través de la comida. Era una de las que más me dejaban perplejo. El remoto pueblo en el que crecí estaba rodeado de espesos bosques y caminos sinuosos que llevaban a la guarida de la bruja. Mis amigos y yo pasamos años compartiendo cuentos de la oscura magia que supuestamente residía en ese lugar. Y finalmente, un día, nos miramos a los ojos y tomamos una decisión impulsiva y temeraria. Íbamos a encontrar la cabaña de la bruja y enfrentar su maldición. La emoción y el nerviosismo se mezclaban mientras nos adentrábamos en el bosque. Cada paso nos alejaba más de la seguridad del pueblo. Nos reíamos como locos por la alegría de hacer algo diferente y que nos calificaría como valientes frente a todos. La tarde se convirtió en noche y las sombras se estiraban como dedos largos y retorcidos. Seguíamos el camino trazado por las leyendas, guiados por la luna y la promesa de descubrir la verdad detrás del mito. Tras horas de caminar en silencio, avistamos una tenue luz entre los árboles. Nos acercamos con cautela y vimos una cabaña de madera cubierta de hiedra y misterio. La puerta estaba ligeramente entreabierta, como si nos estuviera esperando. No parecía estar abandonada, lo que hacía que fuera aún más sospechoso todo lo que estaba pasando. Apenas había un puñado de gente en el pueblo, así que todos nos conocíamos y sabíamos que nadie tenía nada que hacer en ese sitio. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras cruzábamos el umbral de la cabaña prohibida. El interior estaba iluminado por velas parpadeantes que arrojaban sombras inquietantes en las paredes. Había un aroma dulce en el aire, algo que despertó nuestros sentidos y nuestras ansias de descubrir la verdad. Y allí, en medio de la sala, encontramos una mesa bellamente decorada, con una cena que parecía sacada de un sueño. Manjares de todo tipo y bebidas que parecían centellear con una extraña luz. La tentación era abrumadora, y nuestras advertencias internas se desvanecieron en la lucha por resistir el llamado de la comida. Sin siquiera pensarlo, nos sentamos y comenzamos a devorar la deliciosa cena. Los sabores explotaron en nuestras bocas, y durante un tiempo olvidamos todo sobre la leyenda y la bruja malévola. Pero entonces
Conforme nuestras risas se desvanecían y las últimas migajas de comida eran devoradas, comenzamos a sentir una extraña sensación. El aire parecía más espeso, y nuestras mentes se nublaban como si estuvieran atrapados en un sueño. Miré a mis amigos y en sus ojos vi reflejado el mismo miedo que sentía. No se trataba de una pereza después de meterse muchos alimentos como normalmente sucede, sino que era como si los alimentos hubieran estado contaminados con alguna sustancia. Poco a poco, los cambios comenzaron a manifestarse. Mi piel se sintió como si estuviera cubierta de pequeñas criaturas que se retorcían y se movían. Mis amigos se miraron y se dieron cuenta de que estaban experimentando lo mismo. Entonces el horror nos paralizó cuando vimos pequeñas larvas emergiendo de nuestros brazos y piernas. El pánico se apoderó de nosotros, y el deseo de escapar de la cabaña se volvió abrumador. Pero nuestras piernas parecían no responder, y la sensación de las larvas moviéndose bajo nuestra piel se intensificaba. Intentamos gritar, pero nuestros gritos se ahogaron en nuestra garganta mientras la magia oscura de la bruja se apoderaba de nosotros. En medio del caos y la desesperación, logramos arrastrarnos fuera de la cabaña maldita, moviendo brazos y piernas como gusanos por el suelo. Miramos nuestros rostros pálidos y aterrados, mientras las larvas continuaban emergiendo de nuestras heridas. Habíamos caído en la trampa de la bruja. Habíamos ingerido los alimentos malditos y ahora éramos víctimas de su hechizo. El bosque a nuestro alrededor parecía distorsionarse y retorcerse, como si el mundo estuviera cambiando a nuestro alrededor. Las voces susurrantes parecían llenar el aire, y nuestras mentes eran invadidas por pensamientos oscuros y tortuosos. La cabaña de la bruja se abalanzaba detrás de nosotros, una visión amenazante en la noche. No pudimos alejarnos demasiado, pero nuestros padres que iban pasando por el lugar buscándonos, nos vieron y nos llevaron a casa. Resultó que esos conjuros realmente eran estupefacientes que la mujer, con la que por cierto nunca dieron, había metido en los alimentos. El cocinero. Vivía en un pueblo tranquilo, un sitio que no tenía nada de especial más allá de su naturaleza imponente. Así que, cuando una persona se cambió a vivir acá fue todo un evento. Más aún cuando abrió un nuevo restaurante, en la esquina de la calle principal. La noticia se extendió rápidamente. Su comida era excepcional, tan deliciosa que parecía acariciar el alma. La gente acudía en la mesa, ansiosa por saborear los platos que se decía que eran inigualables y que no se parecía nada de lo que habíamos comido antes en ese sitio tibio de Minnesota. La primera vez que entré quedé cautivado por el ambiente cálido y acogedor. El olor de las especias y los sabores se mezclaban en el aire, despertando mis sentidos de una manera que nunca había experimentado. Cada bocado era una explosión de sabores, una danza de sensaciones que envolvían mi paladar y que me hacían sentir muy lleno, como si todas las cosas en la vida fueran a ir mejor a partir de ese momento. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comencé a notar algo extraño en el comportamiento de los clientes. Las personas que entraban con sus sonrisas amigables pronto se volvían distantes y obsesivas fuera del restaurante. Era como si ahora solo pudieran ser felices mientras estaban degustando los platos, y eso me incluía a mí. Me volví muy agresivo con mi madre y empecé a tener comportamientos extraños. Sus ojos brillaban con una intensidad inusual
y su única preocupación parecía ser volver al restaurante una y otra vez. Incluso yo mismo me encontré deseando regresar, como si estuviera bajo un hechizo. Los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que la comida estaba hechizada. Otros hablaban de una maldición que caía sobre aquellos que se atrevían a probarla. Mi curiosidad y mi inquietud crecieron, y finalmente decidí investigar por mí mismo. Me puse en contacto con un amigo detective y le expliqué la situación. Mi amigo comenzó a indagar en el restaurante y su enigmático chef, un hombre llamado Lucien. Poco a poco comenzaron a surgir pistas inquietantes. Había algo en el pasado de Lucien, algo que no encajaba. Y luego mi amigo descubrió una antigua leyenda sobre un brujo que había vivido en el pueblo hace siglos. Un brujo que había utilizado su magia para manipular las mentes y las voluntades de las personas, y que había sido quemado en la hoguera, pero que en sus últimos alimentos había jurado regresar para tomar venganza. La idea de que Lucien fuera un brujo me pareció absurda al principio. Pero las piezas comenzaron a encajar. ¿Cómo podría explicar el efecto de su comida que tenía en las personas? Mi amigo y yo decidimos investigar más a fondo, haciéndonos pasar por proveedores y observando de cerca el comportamiento de los demás y el de Lucien, quien nos invitó a cenar una noche como cortesía para cerrar un trato de insumos a buen precio. Esa noche, mientras cenábamos, notamos algo extraño en la mirada de Lucien. Sus ojos parecían brillar con una luz antinatural, y su sonrisa era demasiado encantadora para ser genuina. A medida que comíamos, comencé a sentir una extraña sensación en mi mente, como si algo estuviera infiltrándose en mis pensamientos. Mareado por la sensación quise ir al baño, pero accidentalmente abrí la puerta de la cocina. Fue entonces cuando vi cómo Lucien vertía una mezcla de ingredientes en una cacerola. Parecía un ritual, un conjuro que estaba tejiendo mientras cocinaba. Mi corazón latía con fuerza mientras me daba cuenta de la verdad. Lucien era un brujo y estaba influyendo su magia en la comida, manipulando las mentes y las voluntades de aquellos que la consumían. El pánico se apoderó de mí y mi amigo y yo nos levantamos abruptamente de la mesa, ignorando los platos a medio comer. Salimos del restaurante y nos dirigimos directamente a la comisaría. Mi amigo presentó la evidencia que había recopilado, incluyendo fotos y notas sobre los extraños rituales de Lucien. Ellos no nos creyeron la parte de que era un brujo, pero como había un par de desapariciones sospechosas, desde que había llegado al pueblo accedieron a detenerlo. La policía actuó rápidamente, allanando el restaurante y arrestando al cocinero. A medida que desmantelaban su operación, descubrieron pruebas de que le ponía ingredientes extraños a la comida, además de que era comida humana. También encontraron a 2 personas desaparecidas que estaban trabajando para él en condiciones de esclavitud, con el cerebro completamente frito por las hierbas que les había dado. Esta ha sido una experiencia aterradora. Espero les haya gustado. Comida envenenada. Historias de brujería. El rumor sobre el banquete opulento había recorrido las calles como un incendio voraz. Una invitación misteriosa, enviada sin remitente, llegó a mis manos. La carta prometía una experiencia culinaria sin igual. Una oportunidad para sumergirse en la decadencia y la riqueza. Mi curiosidad superó cualquier duda que pudiera tener. Ansioso por la aventura, acepté. La noche del banquete llegó y me encontré caminando por un elegante salón,
observando los ornamentos dorados y los candelabros titilantes. Los asistentes estaban vestidos con atuendos que parecían sacados de otra época, como si hubieran sido arrancados de las páginas de un libro de historia. Todo parecía sacado de un sueño, una fantasía que desafiaba la realidad. Me sentía tan feliz de poder participar de algo así. Llevaba semanas mal en mi trabajo y acababa de cortar con mi novia, así que ese cambio me venía como anillo al dedo. Nos dirigimos a la mesa y los platos exquisitos comenzaron a llegar. Los aromas tentadores llenaban el aire, y cada bocado parecía derretirse en mi boca en una sinfonía de sabores. Los vinos eran tan profundos y ricos que sentí que estaba bebiendo la esencia misma del lujo. La charla alegre y las risas llenaban el salón, y por un momento me dejé llevar por el ambiente festivo. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, comencé a sentir una sensación extraña en mi cabeza. Los colores parecían desvanecerse y fundirse. Parpadeé varias veces, tratando de enfocar mi visión, pero las figuras de los otros invitados parecían contorsionarse y ondular como espectros en la neblina. Un mareo comenzó al instante en lo más profundo de mi mente, y las voces de los demás invitados parecían distantes y distorsionadas. Me apoyé en la mesa, tratando de mantener el equilibrio mientras la paranoia se apoderaba de mí. Las risas de los otros sonaban como susurros siniestros, y el alegre tintineo de las copas parecía un eco macabro en mis oídos. Fue entonces cuando lo vi. El anfitrión, un hombre elegante vestido de negro, se movía entre los invitados con una sonrisa enigmática en los labios. Pero sus ojos eran oscuros y penetrantes, como pozos de negrura que absorbían la luz a su alrededor. Sus miradas se cruzaban con la nuestra, y un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Parecía prestar principal atención a algunas de las personas presentes, los que coincidíamos a llevar ropas menos lujosas que los invitados regulares. Me encontré atrapado en su mirada, incapaz de apartar los ojos de él. Una sensación de impotencia y sometimiento comenzó a apoderarse de mí, como si estuviera siendo arrastrado hacia un abismo sin fondo. Intenté resistir la lucha, pero no pude. Mis pensamientos ya no eran míos. Estaban siendo manipulados y distorsionados por su presencia. Entonces, como si despertara de un trance, comencé a notar las miradas perdidas en los ojos de los demás invitados de mi categoría. Sus movimientos eran torpes y descoordinados, como si estuvieran controlados por hilos invisibles. El anfitrión, con una sonrisa retorcida, comenzó a moverse por la habitación, dirigiendo a sus títeres en un baile macabro. El horror me invadió cuando me di cuenta de la verdad. El anfitrión era un practicante de brujería, un maestro en la arte oscura de controlar las mentes y los cuerpos de los demás. Él mismo nos dijo, mientras se quitaba el saco y mostraba sus brazos llenos de símbolos arcanos. Había envenenado la comida y el vino, convirtiéndonos en marionetas en su siniestro plan. Nos usaba como juguetes para su diversión retorcida, aprovechándose de nuestra vulnerabilidad. El miedo me impulsó a luchar contra el control que tenía sobre mí. Reuní todas mis fuerzas y me esforcé por romper el vínculo, luchando contra la maldición que había caído sobre nosotros. Con un esfuerzo sobrehumano, finalmente logré liberarme de su influencia. Miré a mi alrededor y vi a los otros invitados luchando también por recuperar el control con sus propias manos, pero no tuvieron éxito. El salón se convirtió en un caos,
mientras los invitados luchaban por liberarse de las garras del anfitrión, y el resto de la comitiva que no podía pensar más en que ellos eran también parte del mismo aquelarre que el anfitrión, y pues se reían a placer con todo lo que estaba pasando. Gritos, sillas derribadas y sensación de desesperación llenaba el aire, además de que todos hacían el amor. Finalmente algunos de los presentes logramos sobreponernos a su magia oscura y confrontarlos directamente. El anfitrión rugió de rabia mientras su hechizo se desmoronaba a su alrededor. Sus ojos oscuros brillaron con furia y derrota. En medio del caos, escapamos de la mansión algunos, dejando atrás el banquete de pesadilla y el oscuro poder de aquel brujo. No pude ayudar al resto de las personas que se quedaron atrás. Sabía que habíamos sido afortunados. Habíamos logrado resistir su control, pero el recuerdo de aquella noche siniestra nunca me abandonará. Delicias esotéricas. La ciudad siempre ha estado llena de emocionantes eventos de alto perfil, y la llegada de delicias esotéricas al escenario gastronómico solo avivó el fuego de la emoción. Pensé que era uno de tantos negocios de moda que se aprovechaban de la creencia de las personas en lo sobrenatural para ofrecer experiencias temáticas. Atraída por el bullicio y la novedad, decidí asistir a uno de sus extravagantes eventos culinarios. Pronto descubrí que entre la empresa del catering ofrecía mucho más que solo comida deliciosa. Ofrecían experiencias que iban más allá de los sentidos. La noche del evento, me encontré caminando por un exquisito salón de banquetes. Embriagada por los aromas tentadores que flotaban en el aire, cada plato parecía una obra de arte, una explosión de sabores que se derretían en mi boca. Pero a medida que avanzaba la noche, comencé a notar algo extraño. Mis sentidos comenzaron a alterarse. El mundo parecía girar ligeramente y las luces brillantes comenzaron a parpadear en mi visión periférica. Me sentía eufórica y aturdida, como si estuviera flotando en una nube de confusión. Mi mente se volvía borrosa y dispersa, y las risas de los otros invitados sonaban distantes y distorsionadas. Incapaz de resistir, me dejé llevar por la extraña sensación que me envolvía. Vi a otros invitados mirándose unos a otros con expresiones similares de desconocimiento. Algunos se reían de manera incontrolable, mientras que otros parecían perdidos en un estado de ensueño. Todos éramos títeres de un espectáculo macabro que escapaba de nuestro control. Fue entonces cuando lo vi, el chef de delicias esotéricas, moviéndose con gracia y misterio detrás de una cortina abierta. Sus ojos brillaban con una luz antinatural, y sus sonrisas parecían ocultar secretos oscuros. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que algo no estaba bien. Pero antes de que pudiera reaccionar, uno de los chefs se acercó a mí, ofreciéndome un bocado de suculenta carne. La tentación era irresistible, y antes de que pudiera pensar en lo que estaba haciendo, me encontré mordiendo el bocado. La carne se deshizo en mi boca, liberando sabores intensos y desconocidos, pero también liberó algo más. Una oleada de energía oscura que se extendió por mi cuerpo, entrelazándose con mi ser. Mis sentidos se agudizaron y la habitación parecía cobrar vida propia. Las sombras danzaban en las esquinas y las risas distorsionadas de los invitados resonaban en mis oídos como un eco ominoso. Comencé a sentirme conectada con los demás,
como si estuviéramos unidos por los hilos invisibles que nos ataban a los chefs y su magia oscura. La paranoia comenzó a instalarse en mi mente, y las alucinaciones distorsionaron mi percepción de la realidad. Vi figuras sombrías moviéndose en las sombras. Escuché voces susurrando que hacían arrastrar mi mente. Me sentía atrapada en una pesadilla que aquellos cocineros habían tejido con su magia maldita. Pero incluso en medio del caos, un grupo de nosotros comenzamos a despertar de la ensoñación. Intercambiamos miradas de comprensión, una chispa de lucidez en medio de la oscuridad. Nos dimos cuenta de que éramos víctimas de una brujería siniestra, que los cocineros habían utilizado su magia para esparcir su influencia malévola entre nosotros. Decidimos tratar de escapar por una de las puertas de la entrada, pero los organizadores se dieron cuenta. Sus ojos brillaron con furia mientras luchaban por mantenernos bajo su influencia. Pero estábamos desesperados. Habíamos encontrado el poder dentro de nosotros para resistir su magia. Con palabras y acciones decididas, revelamos su malévolo plan a los demás invitados, rompiendo sus hechizos y liberando a todos de su control. La habitación estalló en caos mientras los chefs luchaban por mantener su influencia sobre nosotros, pero ya no éramos títeres en su juego. La policía fue llamada y los cocineros fueron arrestados, poniendo fin a su reinado de terror culinario. La empresa de catering se derrumbó y pronto desapareció en la nada, dejando atrás una advertencia escalofriante sobre la magia que se esconde en los platos apetitosos. Aunque logramos liberarnos de su influencia, el recuerdo de aquella noche nunca me abandonaría. La experiencia me había enseñado que incluso en el mundo más tentador y exquisito, el mal podía acechar en las sombras, esperando el momento adecuado para atrapar a los desprevenidos. Muy buenas noches. Les quiero contar algo que pasa en mi tienda de conveniencia. La tengo en una zona de la Sierra de Oaxaca. Sé que suena algo extraño, pero la verdad es que sí es buen negocio por todos los turistas que pasan por la zona, y me dejan bastantes ganancias al ser la única persona que atiende a todas horas por estos puntos perdidos de la mano de Dios. Mi tienda se encuentra al pie de la carretera, entre dos playas muy turísticas, que si bien tienen montones de hoteles, pues no hay tantas tiendas como uno esperaría, mucho menos que tengan cajero y todas esas comodidades. Como se imaginarán, por el clima de la zona, es común que de pronto haya frentes fríos que, combinados con la humedad del mar, generan una niebla espesa. Mi relato trata de esas ocasiones en que mi alma casi se sale del cuerpo por los horrores que me toca presenciar. Usualmente, esto pasa en las noches sin lluvia, sobre todo en la época de invierno, donde son pocas las visitas turísticas. En esos meses casi abro la tienda nomás por costumbre, casi no saco nada. Recuerdo que una de las ocasiones más escalofriantes fue cuando pude divisar a una serie de entes saliendo de la niebla. Era una velada tranquila, como cualquier otra hasta cierto punto. Hacía algo de frío, así que tenía el café prendido esperando a algún automovilista perdido. Estaba por cerrar cuando, de entre la niebla espesa, pude escuchar el ruido de algunos pasos que se acercaban en mi dirección. El clima estaba tan mal que apenas podía ver más allá de mi nariz. Por alguna cuestión poco natural, esa niebla espesa respetaba el interior iluminado de mi tienda.
mientras tapaba en la totalidad de las plantas que se encontraban a mi alrededor. Además de que, pese a que la puerta estaba abierta, no se metía. Pensé que no era tan normal, pero creía que podría explicarse al saber que tenía puesto el aire acondicionado en la tienda a manera de ventilador, para que no se acumularan los olores a comida y productos en el interior. La música estaba sonando suave en el fondo. Aún así podía notar que alguien venía de camino. Sin embargo, escuchaba el motor que le seguía usualmente a una persona caminando por la zona. Me preparé para atender al cliente, pero la expectativa me estaba haciendo sentir nervioso. ¿Saben? He visto muchos videos donde explican eso. En inglés le dicen el Uncanny Valley. Se refiere a algo que identificamos como que no es del todo humano, que es una sensación que tenemos bien metida en los genes, que nos dice que lo que sea que está pasando es una cosa que finge ser normal. Traté de calmarme y dejar de pensar en esas cosas, pero era imposible con el sonido ligeramente arrastrado de las botas duras que iban a entrar en mi tienda en unos segundos. Enseguida, el dueño de los zapatos pisó la tienda. Era una persona salida de los años 50. Tenía una barba larga y bigote, ambos de color negro. La piel era morena, como la de todos los que vivimos en la costa. Tenía puestos unos jeans desteñidos, una camisa de franela y un sombrero tejido. Como se imaginarán por el sitio, podría ser una persona nueva o antigua. Lo que lo delataba era la pistola que llevaba en la cintura. Se acercó a la caja viendo todo con cierta extrañeza. Estaba maravillado por los focos y el resto de la parafernalia de la tienda, pero trataba de no hacerlo evidente. Enseguida me habló con un acento fuerte, como el que hubiera usado mi abuelo, y me pidió una caja de tabaco para mascar. Con pena le comenté que ese producto no lo manejaba. Parecía estar molesto, pero luego dijo que iba a pasar por la tienda para ver qué otra cosa se podría llevar. Tomó algunas golosinas. Supongo que al pan le encontró familiaridad. Una botella de ron, y luego me preguntó qué cosa de tabaco tenía. Como bien saben, detrás de la caja, en todas las tiendas, tenemos una pared llena de cigarros que es imperdible. Pero el hombre no parecía reconocer ninguna marca. Le expliqué caja por caja y de qué se trataba todo. Parecía confundido. Le ofrecí uno de los míos, que llevaba en la camisa. Al extenderlo y verlo, el caballero me vio consternado. Lo oliscó. No creo que le gustara mucho, pero me pidió uno de esos. Como solamente le podía vender por caja, le indiqué que le regalaba ese. Después sacó de su pantalón una moneda brillante que dejó en la barra. Me preguntó si eso era suficiente. Como tenía miedo por el arma que cargaba, le comenté que no había problema, que así estaba bien. Era más que suficiente. La persona esta pareció satisfecho y salió de la tienda, llevando todas las cosas en las manos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo cuando atravesó la niebla, que se empezó a disipar como si nunca hubiera estado ahí. Eso sucedió en pocos segundos, de forma que aunque hubiese corrido, cosa que no escuché, tendría que haberlo visto por fuerza, moviéndose en la oscuridad bajo la luz que provenía del anuncio de la tienda. Cuando observé la moneda, noté que eran pesos de plata de 1850. Un tipo de cambio que nadie por estos rumbos podría haber manejado. Era 1,5 pesos.
que a dinero de estos días se traducía a mucho más de lo necesario por la mercancía que se llevó aquel hombre. No lo he vuelto a ver, pero les comento que de la niebla siempre salen personas que parecen salidos de otros puntos en la historia, de otras épocas que no tienen sentido alguno en nuestra realidad. Me pregunto qué sucede en este sitio o por qué solamente pasa acá. Espero les haya gustado mi anécdota. Muchas gracias por compartirla. Hola a todos. Buenas noches o días. Depende de a qué hora me escuchen. Espero que puedan contar mi relato. Tengo una tienda cerca del metro Taxqueña, en la Ciudad de México. Por el rumbo donde me encuentro, es común tener a gente a todas horas, por lo que tenemos varios turnos organizados. También por la peligrosidad del rumbo, necesitamos contratar a personal de seguridad para los turnos de noche. De este modo, nunca nos quedamos solos en las veladas que están nutridas de borrachos que vienen a comprar suplementos para seguir la fiesta. En medio de esa normalidad común, a muchas tiendas de la ciudad nos sucedió algo sobrenatural. Era una noche como muchas en este sitio, tranquila, con el estrés normal de la ciudad. Estaba escuchando unas buenas cumbias en la radio, mientras los clientes ebrios elegían sus venenos del refrigerador y las hileras de papitas. Me encontraba muy entretenido con mis pensamientos, cuando noté que uno de ellos no era totalmente normal. Se veía con cierta falta de coordinación, con el cuerpo como si no fuera suyo. Estaba eligiendo una bebida para ir a pagar a la caja cuando noté que sus ojos se veían con un reflejo de luz como amarillo, del mismo tono que el que tendría una serpiente. Pensé que estaba alucinando, pero en ese instante mi mente me dijo que esa cosa tenía algo que no era nada natural, que nos podría provocar la muerte si se lo proponía. Era de esas sensaciones que por fuerza de experimentar el peligro del barrio en que me muevo, se me quedaban grabadas en el alma. La música era disonante con el ambiente, como si el mundo entero se estuviera desdoblando frente a mí mientras observaba que el ser comenzaba a tener pequeñas escamas en la piel que brillaban irídicamente bajo la luz mortecina de la tienda, diseñada para que el cliente pasara el menor tiempo posible en las instalaciones. Cuando avanzó en mi dirección, no pude evitar que corriera por mi frente una gota de sudor traicionera. Creo que el guardia de seguridad notó mi tensión, pero no identificaba cuál era el peligro. No identificaba si era la manera en que extendía los brazos para tomar las cosas, cuando movía las piernas bastante torpes, como si no pudiera controlar la forma en que sus miembros se comportaban. Y no era producto de una borrachera o mucho menos de estar bajo el influjo de alguna sustancia. Ya había visto a muchas personas comportarse de forma rara con ese tipo de cosas dentro, pero ninguna me había provocado esa sensación de muerte inminente. Cuando el ser estuvo frente a mí, alargó una mano con la que colocó los productos sobre el mostrador. Me estaba esforzando en ignorar que la cara de esa cosa cambiaba de un reptil a la de un ser humano en cada parpadeo que daba, como si estuviera alucinando todo el tiempo. El corazón me latía tanto que me daba miedo que ese ser se diera cuenta de lo que estaba pasando por mi cabeza. Tomé los productos para hacer su cuenta. Le extendí el resultado en la pantalla de la caja. Enseguida pude ver en el pánico de sus ojos que se había dado cuenta de que estaba pasando algo extraño. Pero al menos podría estar seguro que ni yo ni el guardia íbamos a abrir fuego en medio de los clientes. Pero imagino que eso no debería pasar.
Extendió un billete del que tenía que darle cambio. Por accidente, toqué su mano y sentí la frialdad de esa piel que no podría ser humana. La textura rasposa pero suave como el exterior de una serpiente que pulsa con una vida distinta a la nuestra. Me sobresalté sin querer, lo que hizo que el ente terminara por gruñir de forma poco humana. Enseguida el agente de seguridad sacó el revólver que tenía en la cintura. El ser comenzó a gritar de forma tan aguda que tuvimos que cubrirnos los oídos, todos los presentes en la tienda. Nos retorcimos de dolor que provocaba esa reacción. Luego saltó por encima del agente de seguridad. Le dio una patada en la cabeza que lo tiró al suelo, pero no le hizo mayor daño. Y con agilidad, que no era para nada humana, comenzó a correr en dirección de la avenida para perderse en la noche, como si nunca hubiera estado presente. Cuando dejamos de estar aturdidos por lo que pasó, nos vimos los unos a los otros. Preguntamos entre los presentes si habíamos visto lo mismo. Todos coincidimos, e incluso los que estaban borrachos que se les quitó. Nadie lo conocía ni venían con él, de manera que no hubo forma de identificarlo. Una vez que terminó el turno, quise revisar el video para asegurarme de colocar una foto de advertencia en el interior de la tienda para poder identificarlo en caso de que regresara. Pero la cinta entera estaba quemada por completo. La llevé con una persona que recupera archivos, pero no pudo hacer nada con eso más que extender la mano y tirarlo a la basura con desdén. En la tienda quedó como evidencia algunas escamas tiradas en el piso, que bien podrían ser de cualquier animal de la calle, por lo que no representan ninguna cosa concreta. Sé que lo que presencié es real, pero sin pruebas de ello solamente tengo mi palabra contra el mundo entero, que no sé si sea suficiente para poder convencerlos de que la noche guarda más secretos de los que pensaríamos, además de que hay criaturas escondidas entre nosotros. Estoy seguro que ustedes también tienen sus historias y las creo completamente. Muy buenas noches a todos. Trabajo como tendero en un expendio de pan, de esos que venden productos a punto de caducar, pero que, pues las familias con menos recursos aprovechan para consumir como parte de su alimentación. La verdad es que están muy buenos. En este punto, que se encuentra en una de las plazas de la Ciudad de México, siempre vendemos bien. Andamos en friega porque somos muchos los que andan buscando estirar los pesitos que ganamos. Usualmente cierro a eso de las 11 de la noche, con los últimos clientes que pasan a la plaza corriendo antes de subir al metro. Para eso contabilizo todas las hogazas de pan para luego anotar los faltantes y demás, de forma que podamos tener un control de las existencias. Lo que la verdad es difícil porque siempre hay gente que se lleva cosas. Pero pues la verdad no los culpo. Dicen que el que roba comida no roba, porque es una necesidad, o al menos es lo que me decía mi padre, que era dueño de una panadería años atrás. Lo extraño, que es lo que nos importa, es que muchas veces por las mañanas me encontraba con que faltaban muchas más piezas de lo que habían quedado en la noche anterior. Pero no se notaba que los candados estuvieran rotos ni mucho menos, o migas de pan que pudieran delatar la presencia de roedores de algún tipo que hicieran de las suyas. Me dio curiosidad por saber qué estaba pasando, de forma que comencé a cavilar la idea de colocar una cámara de seguridad en la instalación, con conexión a internet a mi teléfono, para asegurarme de ver el momento exacto en el que estaba pasando el misterio. La primera noche que la coloqué no recibí alertas de movimiento,
pero al tercer día me di cuenta que a las 3 de la mañana comenzaban fenómenos por demás extraños. Podía ver cómo discretamente los paquetes de pan dulce se movían de un lado a otro de la habitación, bueno, de la tienda, como jalados por una fuerza sobrenatural, porque no había ninguna persona que lo hiciera. Poco después de que caían al piso, eran arrastrados fuera de la vista de la cámara a un sitio que se apreciaba era un pequeño receptáculo con malla que había colocado como trampa para las ratas. Al día siguiente decidí buscar ese sitio. Vi que efectivamente en el punto había un montón de paquetes vacíos de pan, pero ni rastro del alimento. Tenía mucha curiosidad por lo que estaba pasando, así que alargué las manos para quitar la malla y luego retiré la trampilla que cubría un pequeño conducto de aire que ya no se utilizaba al menos desde hacía 30 años. Me arrastré como pude al interior de ese sitio hasta que me di cuenta que sí cabía para llegar a una pequeña bajada del conducto. Ahora que lo veo en retrospectiva, entiendo que fue una cosa muy estúpida, pero en ese momento estaba emocionado por descubrir lo que sea que estaba pasando en ese sitio. Estoy muy flaco, así que escurrí con facilidad por el punto y de pronto me encontré en un relleno que iba a una zona que tenía la apariencia de un túnel cavado en la tierra. Tenía que ir casi de rodillas, pero como escuchaba sonidos en el fondo del lugar, pensé que era esa la clave del misterio. Vi una pequeña luz que iluminaba el fondo del sitio, de manera que me apresuré a llegar. En pocos pasos estaba en una pequeña habitación que contaba con muebles chiquitos y una cama donde descubrí que el culpable de lo que estaba pasando era un duende en toda regla. Si se imaginan a cualquier troll de mercado que tengan en la zona de cosas sobrenaturales, seguramente le atinarán a lo que estaba observando. Era un ser peludo, con una piel del tono de la piedra. El rostro era relativamente amable. Estaba muy gordo, con los pequeños miembros enfundados en paquetes de pan blanco y atados con los alambritos del producto. Estaba estupefacto con eso cuando el ente notó mi presencia. Despertó de golpe. Trató de correr a esconderse, pero pues no había sitio a donde hacerlo. Le dije que se calmara, aunque entiendo que no tendría por qué hablar mi idioma. Supongo que el sonido de mi voz lo tranquilizó. Luego le ofrecí un pan que me había metido en el pantalón como ofrenda de paz. El ente me miró con una pregunta en la cara, pero extendió una mano regordeta para tomar el alimento. Enseguida se sentó y me invitó a hacer lo mismo. Me sentía ya claustrofóbico en ese sitio. Para cuando el ser se dio cuenta de mi predicamento, me extendió un poco de pan del que le acababa de dar. Sacudí la mano como diciendo que no era necesario. El duende entonces se encogió de hombros. Una vez que terminó su comida, me dijo en perfecto español que cuáles eran mis deseos para entrar a su morada. Abrí mucho los ojos. Le contesté que no quería nada, quizás solamente salir de ahí. Tenía curiosidad de qué estaba pasando y ahora estaba satisfecho. El ser me vio con cierta diversión. Me comentó que podríamos llegar a un trato. Si le daba pan, me concedería fortuna y por supuesto, me sacaría de ahí. Asentí, puesto que no tenía mucho más que pudiera decir. En un parpadeo ya estaba fuera de la tienda, con una fila de gente esperándome. Me comentaron que me había quedado oído por unos minutos y que si me sentía bien. Les dije que sí y comencé a despachar a todos.
Al poco rato, examiné el sitio que había visitado y descubrí que la malla que estaba colocada estaba movida. Pero todo se encontraba como lo recordaba, de forma que no había posibilidad que hubiese alucinado todo el encuentro. Ni siquiera estaba el agujero que vi antes. Desde ese momento, empecé a dejar algunos panes en la boca de donde se encontraba la pequeña cueva. No sé qué fue lo que pasó o si lo aluciné, pero desde ese momento, de vez en cuando desaparecen los panes que dejo, y de ahí en más me ha ido muy bien. Tanto que pudimos abrir otros negocios, pero ese local siempre lo hemos conservado, puesto que ahí está el ser de mi suerte. Sé que muchas personas no me van a creer. De hecho, a veces ni yo mismo creo que esto pasó. En una ocasión fui a comprar algunas cosas a la tienda de conveniencia y me encontré con un suceso extraño y desconocido que me hace preguntarme si realmente estoy cuerdo. Era una mañana común, de hecho muy temprano porque aún no había amanecido. Tenía que ir a obtener algo de leche y cereal para mis hijos. De forma que mientras mi mujer se encargaba de tenerlos listos para la escuela, yo iba a medio dormir. La tienda estaba tranquila y poco concurrida. A esa hora era bastante normal. Los estantes estaban llenos de los productos que necesitaba, iluminando con una tenue luz que hacía parecer el ambiente sombrío. Mientras buscaba pasillo por pasillo los artículos que necesitaba, noté algo extraño. En un rincón cercano a la bodega de la tienda, en una de las zonas más oscuras, entre esa penumbra vislumbré una figura alta, delgada. Era un ser que tenía pinta de ser humano algo flaco y que daba la impresión de estar observándome. Mi curiosidad se despertó de pronto, aunada a una sensación de miedo y peligro que estaba cerca. Poco a poco comenzaba a apoderarse de mí el sentido de inquietud, de ansiedad, hasta que me di cuenta que todo era provocado por una persona, de ropas desgarbadas y pelo revuelto, que parecía un remedo cómico de un ser humano. Mientras me encontraba tomando la leche, el ser se acercó lentamente, tanto que era obvio que no quería llamar la atención. Di una mirada rápida y me sorprendió que todas las demás personas estaban muy ocupadas en sus asuntos, como para notar lo que estaba pasando. Con cada paso que daba, mi corazón latía más rápido y mi desesperación se volvía más agitada. Tenía sujeta la leche de tal modo que sentía que estaba a punto de hacerla reventar. A medida que se acercaba, pude ver que tenía una piel extraña, pero esa textura era tan pequeña que apenas se podía distinguir con la luz de la tienda. Lo que realmente me inquietó eran sus ojos. Era un tipo de pupilas bastante oscuras, sin vida. Esa mirada reflejaba la poca luz como un par de monedas, además de que tenía una nariz muy pequeña, apenas visible en ese rostro amplio. Mis piernas temblaban mientras finalmente el ser llegaba a mi posición. Estaba cauteloso por lo que pudiera suceder, temeroso de que, en caso de que hiciera cualquier maniobra en falso, podría terminar con mi existencia en cuestión de segundos. Me detuve frente a él, observando con una mirada penetrante. En ese momento sentí un dolor en mi cabeza, en las sienes, como si algo quisiera entrar en mi mente, como si estuviera buscando mis temores más profundos para usarlos contra mí. El ente extendió lentamente una mano hacia mí, y en ese momento sentí una oleada de terror que recorría todo mi cuerpo. Mi cabeza estaba dando vueltas
y hacía que el horror fuera aún más profundo, como si el mundo entero se redujera a ese momento. Mi instinto me gritaba que huyera, que corriera lejos de ese lugar, pero algo me mantenía inmóvil, como si estuviera atrapado en una especie de trance hipnótico. Creo que la criatura estaba haciendo algo en mi contra para poder tomar control sobre mi persona. Sin decir una palabra, esta criatura comenzó a comunicarse conmigo. Escuché sus palabras susurradas en mi interior, promesas de poder y conocimiento más allá de mi imaginación. Me ofreció secretos ocultos y la oportunidad de un destino grandioso si estaba dispuesto a seguirlo. Sus ojos indicaban que las cosas que prometía no podrían ser demasiado veraces, pues al menos había un par de mentiras en esas aseveraciones. La tentación era fuerte, más porque me mostraba fajos de dinero que decía que me podía dar en ese momento. Pero lo que me advertía de las cosas que me iban a pasar se me hizo cada vez más poderoso. Me advirtió de los peligros que acechaban tras esa promesa. Reuní todas mis fuerzas y logré romper el trance, retrocediendo de un salto y corriendo hacia la salida de la tienda. El sonido de mis pasos resonaba en mis oídos, mezclado con un susurro siniestro que parecía perseguirme. Desde ese día, evito esa tienda a toda costa y nunca he vuelto a encontrarme con ese ser. Pero la experiencia me ha dejado una sensación de paranoia constante, siempre mirando por encima del hombro, preguntándome si esas criaturas ocultas están acechando en las sombras, esperando su oportunidad para seducir a los desprevenidos. No puedo evitar preguntarme cuántas personas han caído en la trampa y qué sucede con aquellos que sucumben a sus promesas. El mundo está lleno de misterios y peligros inimaginables, y esta experiencia me ha enseñado a estar alerta y desconfiar de lo que se oculta bajo la apariencia humana. Muchas gracias por escucharme.